Bien, continuando con el diplomado de ofimática ejecutiva, en esta oportunidad vamos a hacer la presentación del módulo correspondiente a PowerPoint. El PowerPoint, todos lo conocemos desde las versiones anteriores. En estos momentos, pues en el mercado corre la versión correspondiente al Office 2016. El Office 2000 o el Office de Microsoft, recordemos que es la suite ofimática de Microsoft. Y una suite, como hemos visto al inicio del diplomado, una suite es un contenedor o es un grupo de aplicaciones que nos permiten hacer diferentes actividades correspondientes y orientadas hacia lo que conocemos como oficina o lo que precisamente de ahí viene el nombre de ofimática, la oficina automatizada y cosas así por el estilo. Entonces, la aplicación de PowerPoint es muy importante desde el punto de vista de una empresa porque nos permite mostrar la marca, nos permite mostrar la imagen, nos permite mostrar la situación de la empresa, nos permite mostrar los productos y el recurso humano que existe en una empresa en forma visual. Esa es la característica principal. De ahí que, de ahí que cuando hablamos de PowerPoint, hablamos o nos referimos a ellas como hagamos una presentación en PowerPoint o veamos la presentación de PowerPoint sobre un diferente tema. En el ámbito empresarial se usa y se debe de orientar el uso hacia la parte netamente visual y dinámica. Por eso es que ya vamos a ver en adelante que el PowerPoint tiene dos fichas que corresponden a lo que veremos y conoceremos como animaciones y transiciones. De esa manera es que podemos ver un movimiento en los gráficos o en las figuras, un orden en su presentación, que no todas se presenten en un mismo momento o que se puedan presentar en conjunto. Y también en lo que se refiere a las transiciones es la forma dinámica y con movimiento de una diapositiva a otra diapositiva. Este aplicativo puede interactuar tranquilamente con los otros aplicativos de la suite ofimática de Microsoft, como es el Word o como es el Excel. Podemos llevar un gráfico de Excel o una tabla de Excel, la podemos llevar hacia el PowerPoint o hacia una diapositiva de PowerPoint. Debemos de tener solamente un poco de cuidado en el sentido de que, por ejemplo, si una tabla tiene demasiadas filas o demasiadas columnas, en el momento que la pasemos al PowerPoint, lo estamos haciendo hacia una diapositiva, o sea, hacia una área relativamente que solo tiene alcance como una pantalla de su computador o de lo que usted estaría proyectando en ese momento. Para las empresas esto es muy importante y las empresas actualmente usan el PowerPoint. Veamos que
para Microsoft considera que al día se desarrollan por lo menos 30 millones de presentaciones en PowerPoint en forma diaria. O sea, el uso que se le da a este aplicativo es muy grande y sobre todo en el ámbito empresarial. Hay otros programas, hay otros programas, que es, por ejemplo, el Prezi, el Keynote, el Google Slide, etcétera. Eh, Aparentemente el mayor competidor de PowerPoint es el Prezi. El Prezi es también un presentador de diapositivas que es bastante dinámico, que es lo que dice que el PowerPoint adolece o hay que estarlo haciendo dinámico. En cambio, las presentaciones de Prezi, a medida que se van haciendo las diapositivas, pues ya van llevando un dinamismo bastante apropiado. ¿Por qué se usa el PowerPoint? ¿O por qué tanta gente usa el PowerPoint? ¿Por qué tanta gente usamos el PowerPoint? No solamente es en el ámbito empresarial, en el ámbito educativo, por ejemplo, el PowerPoint lo usamos precisamente para hacer nuestras clases, hacerlas en forma dinámica. Entonces, el PowerPoint es un programa muy intuitivo, es bastante fácil de usar. Ya vamos a ver que en pocas sesiones vamos a quizás no volvernos unos expertos en PowerPoint, pero sí vamos tranquilamente a desarrollar nuestras presentaciones para nuestras empresas, para nuestras clases o en nuestro mundo profesional también. Presenta muchas opciones para animar objetos y textos y resulta bastante sencillo de aplicarlas. Ahora, por otro lado, también nos permite controlar los movimientos de las animaciones en diferentes formas y dotarlos de interactividad, ya sea de forma automática o mediante interacciones con el teclado o con el ratón. O sea, nosotros podemos hacer una secuencia de animaciones y que las haga en forma automática o que las haga dejando entre animación y animación, dejando un tiempo, o diciéndole que entre animación y animación nosotros debemos de mover el mouse o debemos de hacer un clic con el mouse. El PowerPoint también nos permite incluir videos en las diapositivas. Se puede proyectar en pantallas bastante grandes. El documento se puede imprimir si es que así lo necesitamos. Y de igual forma como por ejemplo el Word, que el Word usted puede mandar a imprimir un documento, también se puede mandar a imprimirlo como un PDF. Lógicamente, al mandarlo a imprimir como un PDF, si lo mandamos a imprimir en papel, pues va a ser una cosa física, ¿no? Fija. Si lo mandamos a crear un archivo en PDF, también pues lógicamente el archivo PDF va a ser una cosa ya fija. Por otro lado, mm, no necesariamente necesitamos tener la suite instalada de Ofimática para poder ver o leer los archivos de PowerPoint. Sí, para hacerlo. ¿Y esto por qué? Porque existen programas solamente que son visualizadores de PowerPoint. Los documentos se pueden exportar en diferentes formatos. Incluso en la actualidad, teniendo ya nuestra presentación hecha, la podemos convertir en un video. Y podemos hacer una grabación de voz, que sería la forma como vayamos explicando el contenido de la diapositiva, y después de eso lo convertimos
en un video. Resumiendo esta parte, pues el PowerPoint es un programa bastante intuitivo y tiene una multitud de opciones bastante útiles. Hay que tener en cuenta que el PowerPoint, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el Word, en el otro aplicativo de la suite de ofimática de Microsoft, cuando nosotros trabajamos en el Word normalmente nos sirve para redactar texto. Y el texto lo complementaríamos con imágenes, con fotos. Actualmente podemos complementarlo con un video, etcétera. O lo podemos complementar también con hojas de cálculo, con tablas, con gráficos, etcétera. En el PowerPoint es un poco lo inverso al Word. O sea, si bien es cierto, hay textos en el PowerPoint, pero la idea central de PowerPoint es que lo hagamos visual. ¿Cómo lo hacemos visual? Pues uno, con movimientos, animaciones y poco texto. En la parte académica existe la mala costumbre de que cuando se hacen algunas presentaciones para un tema de clase o una clase magistral, las diapositivas se rellenan con demasiado texto y muchas veces mal redactado. Entonces, eso es lo que se debe tratar de evitar. ¿Qué cosa es lo que debemos tener en cuenta para crear una buena presentación a nivel de empresa o a nivel profesional? Lo primero es preparar un guión. Como toda actividad que vamos a hacer o como todo proyecto que vamos a realizar, pues debemos de hacer una planificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué elementos vamos a considerar en nuestra presentación? Si le vamos a poner fotos, ¿de dónde es que conseguimos las fotos? ¿De dónde es que conseguimos los gráficos? Si nosotros tenemos que hacer nuestros propios gráficos en Excel y de ahí llevarlos al PowerPoint, entonces ya debemos de tenerlos listos eh, para poder pasarlos en un determinado momento. O si es que necesitamos fotografías sobre algún tema, sobre administración, sobre marketing digital, etcétera, entonces debemos de tener ya las fotografías que van a estar en las diapositivas. Entonces, el guión es lo que debemos de prepararlo desde un primer momento. Y en todo trabajo con contenidos es importante hacer un esquema inicial con la información que queremos incluir en la presentación. En la actualidad, incluso hay que tener es, definido ya de dónde es que, por ejemplo, vamos a conseguir las imágenes. Ya vamos a ver más adelante y ya hemos visto en el tema de Word que cuando usamos la suite ofimática de Microsoft y nosotros queremos, por ejemplo, insertar una imagen, nos da opciones y nos da opciones de insertar una imagen que tenemos grabada ya en nuestro computador o nos da la opción también de buscar una imagen en internet y de allí llevarla hacia nuestro archivo. La planificación, si bien es cierto, es una planificación inicial, es el guión inicial, es la forma como es que vamos a desarrollar la presentación, implica también que debemos de planificar
y crear y tener en cuenta las animaciones y las transiciones de cada una de las diapositivas. El tipo de movimiento, el color que le vamos a dar, el, el tipo de letra que vamos a usar. Y ya que lo mencionamos en cuanto a tipo de letra y tamaño de letra, también no es recomendable usar diversos tipos de letra en las diapositivas. O sea, uno de los factores del éxito es usar un tipo de letra y un tamaño de letra para todo el trabajo. Bien, otro aspecto que debemos de tener en cuenta es lo que estábamos comentando en estos momentos y que podemos decir que lo menos es más. O sea, nosotros en una diapositiva eh, tratemos de evitar hacerla muy densa, rellenarla con texto y de repente muchas veces hasta se rellena con texto y hay párrafos que están en diferente tipo de letra o diferente tamaño de letra, etcétera. La idea de las presentaciones es poner en texto las ideas centrales y hacerlo visual mediante una imagen referida íntegramente a el texto que estamos elaborando. Otro tema que debemos de tener en cuenta es la legibilidad. Las presentaciones de PowerPoint tienen características específicas y hay que tener siempre presente que se trata de un contenido que se va a proyectar en una pantalla. Entonces, por eso es que debe de ser accesible a la audiencia. Cuando ponemos textos, los textos deben de tener un tamaño necesario para permitir que sean leídos sin dificultad y a distancia. O sea, el texto que nosotros estamos incluyendo en una diapositiva o en nuestra presentación debe ser leído tanto para el auditorio que está en la primera fila como para aquellos que están a 15 filas o 20 filas más atrás. El otro aspecto que también hay que tener en cuenta y que ya también lo hemos comentado, también se refiere a el uso de gráficos. Los gráficos e imágenes deben ilustrar las ideas claves. O sea, una diapositiva debe estar compuesta por ideas claves de lo que se está tratando y la imagen que ayuda, que complementa la idea clave. Si bien es cierto que existen animaciones para los gráficos o para las imágenes y transiciones para las páginas, al pasar de una página a otra se puede dar una vuelta, se puede dar un giro, se puede hacer un zoom, se puede hacer persianas, etcétera. No es recomendable abusar tampoco de esas facilidades. Eso hay que manejarlo y hay que manejarlo desde el punto de vista de tener en cuenta el momento en que se debe de hacer una animación y qué tipo de animación. En el ámbito académico, si estamos en una clase y pues ya llevamos unos 20 minutos, 30 minutos de nuestra clase magistral y de repente sentimos que a lo mejor los alumnos del auditorio se están cansando, entonces es momento de repente aplicar un sonido razonable, o aplicar una animación que devuelva el ánimo o que, como se dice, que despierte al auditorio nuevamente. Si estamos haciendo una presentación para, para una empresa, pues cuándo es que debemos de hacer dinámica nuestra presentación, cuando estamos, por tener una idea, cuando estamos planteando o cuando estamos demostrando que hemos
conseguido nuestros objetivos y de repente que hemos pasado el límite de nuestros objetivos, entonces es el momento apropiado para hacer una magnífica animación. El otro detalle que hay que tener en cuenta es que las diferentes diapositivas se conectan entre sí. O sea, pueden haber enlaces o hipervínculos de una diapositiva hacia otra diapositiva o en una diapositiva hacer un hipervínculo o un enlace hacia fuera, hacia una aplicación externa, hacia internet, etcétera. Por otro lado, hay que considerar también lo que se considera un espacio para cada tipo de contenido. O sea, los elementos que componen cada diapositiva deben de estar jerarquizados, alineados y ordenados. Por ello es que podemos usar herramientas que dispone el PowerPoint, como son guías, cuadrículas, alineación automática. Estas últimas versiones ya nos permiten ver en el momento que estamos, por ejemplo, escribiendo un cuadro de texto para ponerlo en la diapositiva, nos permite ver si lo vamos a poner sobre el centro o a la misma altura o del mismo ancho de otro texto que ya existe en esa diapositiva. Entonces, de esa manera no hacemos, sobre todo con las figuras, no hacemos una figura de un tamaño, otra de otro tamaño y puestas en cualquier orden. Habíamos comentado también que hay que tener en cuenta que al momento de utilizar los recursos que nosotros tenemos, pues entonces podemos nosotros hacer una búsqueda de imágenes o búsqueda de gráficos que tengamos en nuestra PC o que podamos conseguir a través de los buscadores en Internet. En este caso, la suite de Microsoft usa el, el buscador del Bing. Y bien, el otro tema muy importante al hacer una presentación es la tipografía. Este tema es bastante delicado. La tipografía se refiere al tipo de letra o el tipo de font que usaremos en nuestras presentaciones. Debemos de usar un tipo de letra que sea claro y que sea fácil de visualizar por nuestro auditorio. No debemos de poner de repente un tipo de letra que es demasiado difícil o ofusco que nos ofusca al momento de su lectura. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de empresa o cuando hablamos de tipo profesional o en la parte académica, cada uno tiene lo que ya todos conocemos como nuestro propio branding, nuestra propia marca, nuestra marca personal. Como docente, como docente, pues mi estilo de presentaciones es uno solo. O sea, yo no le presento, aún cuando se trate de cursos diferentes, el fondo de mis presentaciones es siempre el mismo para todas las presentaciones que yo hago, para todos mis cursos. Las animaciones y las formas como las hago, pues sigo el mismo criterio para todos. En las empresas también es igual, también debe ser igual, y sobre todo teniendo en cuenta si es que ya la empresa cuenta con una marca bastante bien definida. Entonces hay que seguir esa marca, hay que seguir esos lineamientos, esas pautas para hacer las diapositivas.
Por ejemplo, hay universidades que han definido, aparte de su logo y cosas por el estilo, han definido el color de fondo de sus presentaciones y el marco que le ponen a sus presentaciones y de igual forma tienen definido lo que es el tipo de letra que van a usar. Les había comentado que la, la aplicación del PowerPoint es una cosa bastante sencilla y aún más sencilla se nos hace cuando usamos lo que ya conocemos como plantilla. Una plantilla es ya un archivo definido con determinadas características, con determinadas fuentes, con determinados colores, márgenes, etcétera. Entonces, de igual forma como en el Excel y como en el Word, en el PowerPoint, entonces decíamos que las plantillas, el uso de las plantillas es muy importante ya que ya nos presenta colores y estilos tipográficos y que no solamente las podemos ya usar, las que ya existen, sino que a manera de empresa o a manera de tu propio estilo profesional o tu propio estilo como docente, tú ya creas una plantilla con fondos, colores, tipos de letras, márgenes, tamaño de la diapositiva, transiciones de páginas entre sí, animaciones de los gráficos, etcétera, y siempre vas a usar esa plantilla para hacer tus presentaciones en tu empresa o en tu vida profesional o en tu vida académica. Bien, como en los otros, como en las otras aplicaciones del Word, del Excel, etcétera, la primera pantalla que se nos presenta cuando nosotros vamos a hacer una presentación es esta. Y estas son las plantillas existentes y las plantillas de las cuales nosotros podemos hacer uso. Bien, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una presentación en blanco, pues ya sabemos que vamos a hacer clic sobre esta parte. Pero podemos buscar, por ejemplo, en presentaciones para empresas o orientadas hacia empresas, orientadas a educación, diferentes temas, orientadas a la naturaleza, diagramas y gráficos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer algo orientado, por ejemplo, a presentaciones, hacemos clic en presentaciones y bien, y nos aparece esto. Y como ya hemos dicho, estas plantillas, acá en la parte derecha, pues también aparece en la categoría. Por ejemplo, ahorita estamos en presentaciones y tenemos 105 presentaciones, que son todas estas. Cada una de ellas maneja colores, maneja gráficos, maneja tipos de letra, maneja animaciones diferentes. Entonces, si es que queremos hacer una presentación diferente para nosotros, entonces escojamos una de ellas. Por ejemplo, podemos escoger, este dice que es una presentación para inversores de un restaurante. ¿Ok? Bueno, si ese es nuestro tema que buscamos, pues la podemos elegir. ¿Cómo elegimos una presentación? Ya sabemos, si la tenemos aquí, en esta parte. Hacemos clic en crear y ya la tenemos aquí. Bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace esta presentación? Pues si nosotros ejecutamos la presentación, pues bien, esto es lo que nos va apareciendo. Bien, si se dan cuenta, por ejemplo, en esta parte de solución, bueno, este texto es un texto que está ahí de ejemplo, ¿no?
pero siempre hay un gráfico y hay un texto. Si nosotros estamos aquí, por ejemplo, explicando o queriendo indicar cuál es nuestro problema, pues hay un gráfico que se debe referir al tema que se está tratando y el texto que nosotros queremos explicar en ese momento. Bien, entonces, pues les decía que ya hay una plantilla hecha y en muchas oportunidades nos vamos a encontrar con plantillas que ya se ajustan a a nuestros requerimientos, a nuestro tipo de empresa, a nuestro tipo de negocio, a nuestra clase, por ejemplo. También podemos encontrar una plantilla que ya está perfectamente definida y que nos va a ayudar muchísimo sin necesidad de tener que crear una nosotros o crear animaciones para nuestras presentaciones. Bien, entonces la presentación de estas diapositivas es, por ejemplo, nosotros tenemos acá una diapositiva, una presentación, bien, que al hacer clic, pues van apareciendo las diapositivas. Esas son animaciones. En este caso no hay ninguna transición de una página o de una diapositiva para otra diapositiva, no hay ningún efecto de transición, pero esto que acabamos de ver, por ejemplo, estos son animaciones. Sí, esas son animaciones. Bien, esta misma presentación ahora la podemos ver considerando que tenemos una presentación dinámica. Bien, si nosotros hacemos clic sobre, sobre uno de estos botones que hay acá, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver, nosotros hacemos clic aquí, entonces ya aparece la diapositiva correspondiente a acerca de, ¿no? Entonces, bueno, hacemos clic y ahí está. Es lo mismo que veíamos antes, pero ahora lo estamos viendo en una forma más dinámica, más visual, ¿no? Nos da una imagen mucho más positiva de lo que estamos queriendo mostrar. Y bien, entonces en este caso esta presentación termina ahí. Síguenos, síguenos en Facebook, en el print y síguenos en Twitter. Ok, ¿cómo es que podemos hacer todos estos detalles? Pues nosotros los podemos crear paso a paso, que ya lo vamos a ver más adelante, o podemos seleccionar una plantilla que haga casi esto. Esto es una plantilla. Esto no es una creación hecha en este momento, esto es una plantilla. Entonces, nosotros ahora lo único que podemos hacer es, pues, a esta plantilla, en este caso, por ejemplo, podemos reemplazar esta foto por la foto del autor o de quien está haciendo su presentación, porque esto trata básicamente sobre una presentación de tipo personal. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos acá también
modificar el gráfico, el texto, y poner aquí acerca, acerca, ¿no? O quién soy, etcétera. ¿Ok? Entonces podemos de repente aquí cambiarle el, el color, también podríamos cambiarle. ¿Bien? Entonces de esa manera vamos haciendo uso de lo que ya existe, de lo que ya está bien hecho y usarlo para hacer nuestras presentaciones. Todo lo que se consiga dentro de la suite de Microsoft y estas plantillas son de uso compartido. O sea, se pueden usar, se pueden bajar, se pueden descargar y se pueden usar. ¿Ya? Mientras que no esté con licencia o no sea, esté licenciado, no vamos a tener ningún inconveniente. Bien, entonces terminando esta presentación, pues ya vemos que así como las otras aplicaciones de Word y de Excel, entonces siempre trabajamos con fichas, inicio, insertar, diseño, transiciones, animaciones, cómo configurar la presentación que vamos a hacer con diapositivas. Bien, nos permite también hacer una revisión de ortografía, una revisión de referencias, nos permite también hacer referencias hacia idiomas y hacer traducciones. Bien, ¿cómo es que vamos a ver las diapositivas? En este caso estamos en una vista normal, ¿ya? Pero podemos escoger vista de esquema, podemos escoger clasificación, podemos escoger páginas de notas, etcétera. Bien, podemos escoger también los colores y las escalas de grises, el color o las escalas de grises para nuestras páginas. Podemos decirle que nos ponga o nos quite la regla, pero cuando estamos hablando de diseño, la regla sí les recomiendo que es muy importante que esté ahí para, por ejemplo, hacer qué cosa. Por decirles, si yo voy a insertar una imagen en línea y vamos a ver, buscar en Bing. am, una imagen de qué tema. A ver, administración. Ya, y elijo esta. Bien, esta es la imagen. Ya, entonces vean que en la parte de la regla superior y en la parte de la regla inferior hay una línea punteada que se va moviendo. Entonces, eso nos va indicando la posición. ¿Ya? Lo otro que podemos usarla es que, por ejemplo, esto pues tenemos acá 2 4 6 8 puntos y de acá tenemos 2 4 puntos de ancho, ¿no? Pero también podemos usar otros aspectos para poder definir la imagen, la posición en donde la vamos a poner. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo esta imagen la pongo, en este caso aquí, la agrando un poco y, por ejemplo, inserto otra imagen? Vamos a decirle administración también. Bien, en este caso es una imagen mucho más grande, entonces disminuyo, pero quiero que vaya con las mismas características o con los mismos anchos y largos de esta, ¿no? Entonces, esa línea punteada que aparece me dice que ya está en el margen superior y si yo hago esto, ahora está ya a la misma altura que el otro.
pero necesito saber si es que está en el mismo ancho. Entonces puedo mover la imagen aquí, aquí es donde comienza y ahí es donde estaría terminando. Aquí en este caso tendríamos ya dos imágenes con la misma altura y con el mismo ancho. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Pues podemos crear, básicamente acá lo que necesitamos es tener creatividad y tener ganas de hacer algo dinámico y algo bastante visual para que nos quede un trabajo muy bien hecho. Bueno, en la siguiente video sesión vamos a ya entrar de plano al manejo del PowerPoint.